En la astrología, como bien lo resumes, la carta astral sirve para temas de autoconocimiento, pero sobre todo para despertar el potencial, porque hay muchas cosas de tu carta astral que te aseguro que ni siquiera has identificado y hay otras que tal vez no has llevado al nivel máximo, ¿no? Entonces, para eso te ayuda la carta astral. Y algo que se conoce como retorno solar, que eso tiene que ver con una carta que te ayuda un poco a mirar por adelantado cuál es la energía disponible que va a haber, es justamente este retorno solar para saber durante un año, de cumpleaños a cumpleaños, cuál es el tipo de energía que te va a acompañar, qué tipo de oportunidades se van a abrir para ti en ese año, qué tipo de retos también se van a presentar y cómo te puedes preparar de una mejor manera para enfrentarlo. Vivimos en este universo de posibilidades infinitas. La mente es más poderosa de lo que creíamos. El cuerpo es una máquina perfecta que supera la medicina misma. El alma ya sabe todo. Solo nos falta escuchar más. La ciencia demuestra día a día lo que antes parecían milagros, magia o era imposible. Y nosotros seguimos en la búsqueda de todo aquello que nos hace sentir mejor, sanar, crecer, ser nuestra mejor versión. En este podcast conocerás nuevas posibilidades y alternativas a la realidad común en la voz de las personas que ya las han vivido. Si alguien más pudo, tú también. Tenemos el poder de transformar nuestra vida. Yo soy Sandra Corcuera. Somos Los Alquimistas. Bienvenidos, mis queridos alquimistas. Estamos en un episodio más donde vamos a hablar de astrología. Es una de las cosas que a mí más me llaman la atención, pero la verdad es que no sé mucho. Fíjense que la primera vez que yo tuve un contacto con la astrología fue llegando a México hace ya 13 años. Entré a una tienda en la Ciudad de México que vendían así cosas mágicas y esotéricas y que libros súper interesantes y que quién sabe qué. Y había un chavo que estaba allí pues haciendo las cartas astrales. Yo no tenía ni idea, pero me dice, te voy a regalar 15 minutos de tu carta. Algo así me dijo, ya hace 13 años, pues tampoco me acuerdo tanto, ¿verdad? Pero el punto es que lo que sí recuerdo muy bien es la sensación que me quedó, que dije, a ver, ¿por qué sabe tanto de mí? ¿Por qué parece que somos amigos de toda la vida? Porque hay cosas que nada más mis íntimos saben de cómo reacciono, de cómo son mis rasgos de personalidad, etcétera. Y cómo puede estar tan atinado en el momento, o sea, sobre el momento que yo estoy viviendo ahora mismo en mi vida, que era pues de muchos cambios, de mucha incertidumbre y de, bueno, pues todo lo que me estaba pasando en ese momento y hasta recomendaciones me pudo dar. Entonces yo me quedé muy sorprendida esa primera ocasión y desde entonces, cada X tiempo, he estado acudiendo a revisar la carta de ese año, a ver cómo estaban los planetas y bueno, qué sé yo. Yo les digo que no sé muy bien cómo funciona el trasfondo, pero justo para eso, para que entendamos un poquito más cómo es este mecanismo, por qué es tan atinado, para qué nos sirve, cuándo es un buen momento para echar mano de revisar nuestra carta, etcétera, pues hoy tengo de invitada a esta gran experta astróloga que es de mis favoritas. Yo no puedo desengancharme de sus redes, luego tengo que decir, apaga el teléfono porque nada más hago que ver sus lives y todo su contenido es súper interesante. Así que tenemos hoy en Los Alquimistas a Mar Godoy, astróloga y psicoterapeuta. ¿Cómo estás, hermosa? Hola Sandra, muy contenta de estar contigo. Gracias por la invitación. Bueno, más contenta estoy yo porque fíjate que la astrología es algo que a mí, o sea, yo me conecto mucho, pero no la entiendo tanto. O sea, no, como decía, no sé cuál es ese mecanismo, pero de alguna forma confío tanto porque se me hace algo tan natural. Yo cuando me preguntan, pero ¿cómo? ¿Esto es como mágico? Es como... Y yo les digo, a la gente que me pregunta a mí que no tengo ni idea, les digo, yo siento que es como si tú quisieras como echarte a la mar con tu barco pesquero, por ejemplo, eres pescador y te quieres echar a la mar. Entonces la astrología te dice cuándo va a hacer sol y cuándo va a haber tormenta y tú ya decides si te quieres echar a la mar cuando hay sol o si aún así quieres ir cuando hay tormenta. Entonces yo siento que es un poco así. ¿Tú cómo ves? ¿Voy bien por ahí más o menos? 100%, me encanta Órale. la analogía, la metáfora que pones, porque de eso trata. Al final,
los planetas, que es la base de la astrología, el saber mirar si es otoño, si es primavera, si es verano, si es invierno, literalmente y también astrológicamente hablando, nos van indicando cuáles son las mejores temporadas para llevar a cabo cierto tipo de actividades. Pero lo más importante y lo que me parece fabuloso es que cuando conocemos todo esto, estos ciclos, estos movimientos celestes, estas fases lunares, podemos también empezar a conocer nuestra propia ciclicidad y podemos adentrarnos a ese universo que llevamos dentro para comenzar a tomar las mejores decisiones de nuestra vida. O sea, quiere decir que por un lado está el movimiento y la influencia de los planetas sobre cada uno de nosotros y aparte de eso está cómo cada uno de nosotros de forma totalmente personal respondemos a esa energía. Exactamente, exactamente. Definitivamente todos en algún momento, por ejemplo, ahorita estamos viviendo una época, yo lo diría un poco con tormentas, con de repente ciertos arcoíris, pero el clima no está para salir a la playa, el clima no está para salir a relajarnos, el clima está para hacer introspección en general para todos, pero en dónde cada uno vivamos esa introspección o qué tipo de temas tenemos que revisar dependerá de la configuración celeste que tengamos cada uno de nosotros, que tiene que ver con este momento de nacimiento en donde se toma una fotografía del cielo, metafóricamente, y entonces podemos ver cómo toda la energía planetaria estaba acomodada de una forma en particular para nosotros como un regalo. Es que a mí eso me parece súper asombroso porque tenemos que saber, a ver, datos que necesitamos para la carta natal, así se le llama, ¿no? ¿Carta natal? Sí, carta natal o carta astral, aunque la forma correcta es carta astral natal, porque las cartas astrales se pueden hacer tanto de empresas como de una relación de pareja, que después igual hablaremos un poco de eso, de un momento en particular, pero la carta astral natal, como su nombre lo indica, tiene que ver con ese momento mágico y único cuando nosotros entramos a nuestro cuerpecito y cuando nosotros estamos ya en contacto con la vida, ese momento en donde mamá nos da a luz. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta la hora exacta y la ciudad y la fecha, obviamente, claro, ¿no? Sí, se necesitan principalmente la fecha de nacimiento, día, mes y año, la hora exacta, lo más precisa posible con minutos. ¿Por qué? Porque de acuerdo al tiempo también se van moviendo los planetas, sobre todo la luna, que es esta luminaria que tiene un movimiento muy rápido, y el ascendente, que ahorita hablaremos seguramente de eso, son muy sensibles a los minutos. Entonces, con una variación, por ejemplo, de 5 o 10 minutos, a veces con unos solo 3 minutos, ya nos va a dar una fotografía distinta a que se lo hubiéramos tomado 3 minutos antes o 3 minutos después. Y por supuesto, la ciudad de nacimiento también es otro de los puntos claves porque eso nos arroja ciertas coordenadas geográficas, es decir, ciertas latitudes y longitudes que nos sitúan en un punto del Ecuador y entonces todos esos datos matemáticos, porque la astrología es súper matemática, genera esa fotografía única y especial que nos acompañará toda la vida como esa radiografía cósmica en donde existe o en donde se da esa conexión del universo conmigo mismo. Wow, es que está súper fuerte porque, bueno, a nadie le parece como algo raro darse cuenta, bueno, todos sabemos que la luna influye en las mareas, en las cosechas, etcétera. Entonces todo el mundo es como que, sí, estoy ok con eso. Pero cuando ya nos ponemos a hablar a nivel más profundo de este tema, que es que los planetas, que es que si Mercurio retrógrado, que es que si cuando mi carta natal y que si no sé qué, ahí la gente ya no lo tiene tan claro. O sea, ¿cómo podemos explicar esta fotografía que tú dices? ¿De qué manera nos puede estar influyendo? Y aparte es esa fotografía para siempre, o sea, para toda tu vida es esa. Sí, eso pasa con la astrología y creo que eso me ha llevado a tener una misión dentro del mundo astrológico, porque astrólogos habemos varios y creo que muchos muy exitosos y muchos con mucho conocimiento, pero dentro de mi particularidad o dentro de lo que está mi servicio a la humanidad
a través de esta herramienta tiene que ver con facilitar el lenguaje astrológico, que a veces es súper técnico, súper rebuscado, muy complejo, y traducir ese lenguaje para que cualquier persona pueda tener acceso a esta maravillosa información que te cambia la vida. Entonces, yo empezaría un poco, y tal vez ahorita retomamos las preguntas para no perdernos, pero diciendo, definitivamente creo que un punto principal es darnos cuenta cómo la luna influye a las mareas, tú lo has dicho, ¿no? Cuando hay fases de luna llena, al final las mareas suben. Y al final, si nosotros nos damos cuenta que estamos hechos en 3/4 partes por agua, ¿cómo dentro de nosotros no van a ocurrir esas mayores micromareas? ¿Cómo dentro de nosotros no se nos va a mover todo eso? Y al final, el agua tiene que ver con las emociones. Entonces, claro que todo influye. La carta astral es una herramienta, de verdad creo que es desde mi punto de vista, y eso que soy psicoterapeuta, conozco varios tipos de herramientas, ¿no? Varios tipos de técnicas para autoconocimiento, pero creo que la astrología es de las más completas sin duda, porque como dices, es algo que te acompaña toda la vida, es algo que te ayuda a revisar en dónde están tus dones, dónde están esos propósitos de vida más importantes, que te ayuda a conectar con otras personas, temas de relaciones, temas de vínculos, cuáles son esos aprendizajes que de alguna manera, antes de que tu alma encarnara, decidió vivir aquí, en esta vivencia terrestre, para poder evolucionar. Ok, entonces, ¿nos podrías decir cuáles son esas informaciones básicas, o sea, como las más importantes que nos encontramos en nuestra carta astral natal? Sí, revela de entrada cuál es nuestra esencia. Es decir, si nosotros lo pusiéramos como una metáfora, ¿qué tipo de semilla, de árbol o de plantita o de fruta seríamos, ¿no? De repente habemos semillas que somos de naranjas, otras de manzana, otras de tal vez árboles muy grandes, y la carta astral refleja eso, en dónde están los potenciales o en dónde nosotros podemos encontrar cierto tipo de suelos, es decir, cierto tipo de entornos para desarrollarnos de una manera espectacular. Podemos conocer cuál va a ser el concepto de amor que nosotros vamos a desarrollar con el tiempo, y esto también nos va a reflejar el tipo de percepción que vamos a tener de nuestra mamá. Cómo de alguna manera nosotros nos vamos a relacionar con ella, con esta primera figura de amor, y que esto a su vez va a tener en el futuro una repercusión, porque si nosotros aprendimos que el amor es de tal forma, entonces también cuando nosotros demos amor o pidamos amor en un futuro a una pareja, a unas amigas o a cualquier persona, será con base en ese concepto de amor que tiene que ver con la luna astrológica de tu carta natal, es decir, en qué signo estaba la luna en el momento en el que naciste. O sea, por ejemplo, si yo recuerdo, no sé qué signifique, pero yo recuerdo que mi luna está en Cáncer, ¿eso te da esa información, por ejemplo? Exactamente, eso me dice que que dentro de tu mundo emocional, el concepto de amor tiene que ver con ternura, tiene que ver con un tema de apego familiar muy fuerte, con algo relacionado a empatía. Pero, por ejemplo, si estuviéramos hablando de una persona con una luna en Aries, su concepto de amor tendría que ver más que con la parte melosa y la parte cariñosa y la parte de ternura, tendría que ver con motivar a otros. Porque seguramente en su casa, cuando le demostraban amor de pequeño, no era con caricias, más bien era motivándolo a ser el mejor, a ser el primero. Tú puedes hacerlo solo, nadie te tiene que vencer. A veces incluso un poco tal vez bruscas las demostraciones, ¿no? De no llores, no te rindas. Y entonces, con base en lo que nos hayan enseñado, que tiene que ver con este signo lunar, es después como nosotros vamos a estar pidiendo y vamos a estar conectando con temas de afecto. Pero esto está muy fuerte, Mar, lo que nos estás diciendo así de forma tan casual y alegre. O sea, resulta que es como, o sea, nacimos con este sello o pues sí, con este
pues sí, no sé cómo decirlo, pero bueno, la luna en el signo que fuera, y resulta que eso nos va a marcar de por vida el tipo de relaciones que tengamos. Y claro, Sí. si no lo sabemos, pues vamos a estar, digamos, navegando con nuestro barquito en la tormenta sin saber ni qué onda. Pero sabiéndolo, a lo mejor ya vamos a poder manejar mejor la situación, darnos cuenta de por qué elegimos este tipo de parejas, por qué no funcionan nuestras relaciones, por qué siempre me siento de esta forma en una relación y termina mal, por qué no me siento comprendido, etcétera. O sea, de esto pequeñito que acabas de contar, se pueden resolver N cantidad de problemas. Es que es fuertísimo. Cuando tú te acercas a conocer tu carta astral, yo sí creo que un buen astrólogo, y buen astrólogo no me refiero a que tenga que tener estudios de 50 años, me refiero a que sea alguien que también haya tenido un camino espiritual, de desarrollo humano, que pueda entender esto más allá de una predicción o de un absolutismo de tienes esto, ya te fregaste, más bien de, ok, esta es la energía que te comprende. Así es como tú te vas a relacionar con tu mamá o con tu familia, que son esas primeras figuras de amor. Y con base en eso ahora, ¿qué puedes hacer para que tus relaciones de alguna manera se desliguen un poco de esos condicionamientos afectivos, de esa parte de heridas, de esa parte de traumas emocionales que se crearon con esas primeras muestras de afecto y cómo poderle sacar el mejor partido a esa energía lunar, en este caso hablando de la luna. La luna es de verdad que algo bien profundo porque justamente puedes revisar algo muy chistoso. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos sentados a 3 hermanitos aquí y cada uno, aun cuando tiene la misma mamá, muy probablemente tenga un signo lunar diferente, es decir, va a percibir una energía materna completamente peculiar. Por ejemplo, la persona que tenga una luna en el signo de Cáncer, pues recordará a una mamá muy pendiente, ¿no? De los hijos, muy pendiente de ese pequeñito, con estas ganas a veces de sobreprotegerlo, seguramente teniendo los alimentos en tiempo y forma, buscando todo el tiempo los mimos. Sin embargo, el hermanito que tenga esa misma mamá, pero que tenga esa luna en Aries, seguramente recordará una mamá un poco más enojona o un poco más enérgica, alguien que no lo dejaba perder fácilmente o no lo dejaba derrotarse y que en algunos momentos pudo haber sido más dura y más estricta. Y, por ejemplo, alguien con una luna en Géminis recordará una mamá probablemente muy social, muy parlanchina, una más que mamá como una amiga, y entonces, aun cuando es la misma mamá, el tipo de experiencia es distinta. Entonces, Me claro. estoy quedando, pero loca, me estoy quedando loca, vamos, con todo esto. Vale, sigue. Sí, Nada más quería dejarlo patente. sí, es que cuando entiendes eso, Sandra, cuando puedes comprender eso desde el corazón, de entrada puedes ser mucho más empático contigo mismo, puedes entender que de alguna manera tú elegiste tener esa experiencia de tu mamá, porque todo es subjetivo, no existe realidad alguna, todo tiene que ver con tu carta astral, el mundo es tu carta astral, Wow, entonces claro. si lo percibes de acuerdo a tus energías planetarias, para algunas personas, insisto, el amor será calidez, para otros será motivación y de repente Para un poco otros de rigor, claro, claro, o sea, es o sea, digamos que tu carta astral es el filtro con el que tú vas a percibir el mundo, el ¿no? mundo entero. Sí, porque la Ay, luna tiene que güey. ver con eso, pero por ejemplo, si nos vamos un poco más a un tema de Mercurio, dependiendo en dónde tengas a Mercurio ubicado en tu carta astral, en qué signo y en qué área que se llama casa astrológica, que ahorita te platico un poquito de eso, Ajá. eh, veremos cómo aprendes. Hay personas que aprenden tal vez como muy de memoria, hay otras que aprenden vivenciando, hay otras que aprenden... Que son visuales a lo mejor, o que exacto, son más del exacto. contacto físico, de la experiencia, otros más de estudiarlo nada más, ¿no? Exacto. Todo eso tiene que ver con tu Mercurio. Entonces, así nos vamos con Wow. cada planeta, descubriendo quiénes somos y regresando un poquito para cerrar el tema de la luna, que es súper amplio, pero como para darle ese pequeño cierre. La luna en las relaciones de pareja también nos dicen en dónde está esa herida, en dónde nosotros nos sentimos tal vez abandonados, rechazados, humillados. Y el problema es que si nosotros no nos damos cuenta de eso,
después con las parejas, ese va a ser el patrón de sabotaje que nos va a echar a perder las relaciones. ¿Por qué? Porque entonces seguramente cuando yo quiera demostrarle amor a mi pareja, si mi mamá fue muy ruda, solo me motivaba, pero no tenía estos tiempos como de descanso, de apapacho, pues mi pareja seguramente, si tiene otro tipo de luna más emocional, pues me dirá, oye, ¿no me quieres? Y yo le diré, claro, pues yo te motivo todo el tiempo y yo no te dejo caer. Y pero la otra persona dirá, es que a mí me falta dulzura, o es que a mí me falta comunicación, o es que a mí me falta no sé, que me cocines. Entonces, Claro. al entender eso, te cambia la vida porque empiezas a ser, te digo, más empático contigo, más consciente de qué es lo que tú necesitas, te lo puedes comenzar a dar, te puedes comenzar a nutrir sin depender de un otro, sin exigirle a otro, pero también puedes empezar a generar una relación de pareja con mayor comunicación en donde tú entiendas en dónde están las necesidades del otro a nivel afectivo y que también puedan llegar a acuerdos. Yo cuando lo aprendí, de verdad, mi relación cambió absolutamente. Pero entonces, claro, tendrías que checar la carta de ambas partes de la relación o con una basta. Con un lado Mira, basta, ¿no? esto es Pero un poco dos, de ¿no? trampita. La verdad es que si mi novio me escucha va a decir, uy, seguro tú me has checado la carta 300 veces. Y la verdad es que sí. ¡Ah! Pero lo hago, por ejemplo, con mis Por el bien de socios. los dos. Lo haces por el bien de los dos, que es lo importante. Sí. Yo de alguna manera me escudo diciendo, esto es para que la relación funcione, esto no es por mí. Claro. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¿Y qué tipo de cosas es importante ver? Entonces, o sea, tú checas, o sea, viene alguien contigo y te dice, quiero ver mi carta, pero también la de mi pareja para que las cosas funcionen. Entonces, tú puedes hacer eso, o las empatas, o cómo es. Sí, a eso se le llama sinastría, que es un estudio muy complejo me refiero a muy profundo, para ver o comparar tu carta astral y también comparar la de tu pareja. Creo que ahí de entrada lo que yo recomendaría siempre es primero hacer tu carta astral. No te vayas a una sinastría, o sea, no te vayas a querer chismear al otro, no quieras entrar a su mundo si no comprendes el tuyo. Entonces, de Claro. entrada es una carta astral. Si, vamos a decirlo así, quisieras revisar elementos muy específicos, muy puntuales de tu pareja para comprenderlo, o sea, para un poco entenderlo desde el amor, más bien, y no desde el juicio. Entonces Ujú. ahí recomendaría 100% revisar en dónde está también la luna de tu pareja, que es uno de los principales elementos que te digo que tiene que ver con el concepto de amor, que en una relación es fundamental. Ujú. Venus de tu pareja para saber qué tipo qué tipo de energía le resulta una energía sensual, seductora, en dónde se genera esta química y en dónde está su sol y su ascendente. El sol nos va a decir el tipo de semillita que es, si es un árbol de naranja, si es un árbol de manzana, si es una flor, si es un Ujú. sauce, qué es, para también entender su esencia. Y el ascendente nos dirá cómo filtra la realidad, cuál es la percepción de la vida que tiene. Entonces, al cruzar esos datos, híjole, ya tienes un chorro, ya no necesitas, o no es que no necesites, pero bueno, es un buen punto de entrada para conocer a tu pareja sin entrar a un tema de sinastrías, que es una consulta que dura literalmente 2 horas y que, insisto, primero, antes de chismear al otro, yo siempre recomiendo trabaja en ti, porque por más que Claro. tú le veas al otro, si no haces chamba personal, la verdad es que no sirve de nada, porque todo se lo vas a estar atañendo al otro, todo se lo vas a estar diciendo como, eso es tu culpa, es que claro, tú tienes tu luna, es que claro, tu ascendente, y entonces al final de eso no Y se le vas a trata. echar sus planetas a la cabeza. Sí, vas a decir, claro, tu luna es la responsable, es que tu Mercurio no se expresa bien, es que tu ¡Ah! ascendente es un dolor de cabeza. Órale, qué bonita forma de empezar a pelearte con el otro a raíz de todo eso. Oye, Más entonces, civilizada. sí, qué bárbaro. No es suficiente entonces saber el signo solar, digamos, que es el que nos conocemos todos. Pues yo soy Cáncer, yo Escorpio, yo Sagitario. O sea, hay muchos otros puntos en los que nos tenemos que fijar, que es como dices, en la luna y en el ascendente. Si no sabemos solo uno, como que se queda cojo, ¿no? O sea, es un saco demasiado grande. Es como si yo ahorita quisiera describirte a ti como una excelente locutora española, ¿no? Muy amena. Sí, claro, te estoy describiendo, pero en el fondo, ¿qué tanto? ¿Con qué tanta profundidad? Ujú. Entonces, Necesitamos muchos más datos, claro. exacto. Y cuando tenemos esos datos es mucho más fácil tener el panorama completo.
Por eso yo recomiendo la carta astral, recomiendo que la gente tenga este acceso a este universo de posibilidades que no había visto en sí mismo, porque ahí es cuando empiezas a decir, ay, en lugar de pelearme con esta energía planetaria que es parte de mí, mejor busco cómo vivirla desde un punto más evolutivo, porque cada planeta tiene un punto de vista evolutivo, pero también otro primitivo, ¿no? Entonces, podríamos decir, bueno, ahora ya, bueno, me está cambiando la vida con esto que me estás contando. Entonces, podríamos decir que la carta astral es el filtro que cada uno tiene para ver la vida, y conociendo ese filtro es cuando tú puedes empezar a trabajar sobre él, que no tiene nada que ver con que te digan tu futuro, ni a qué edad te vas a morir, ni cuántos hijos vas a tener. Nada que ver, aunque algo de eso también podemos ver o no. Sí, definitivamente creo que qué bueno que tocas ese punto, porque la astrología se ha desvirtuado y se ha pensado que es un tema esotérico, pero además esotérico mal llevado, ¿no? Porque lo Sí. esotérico bien llevado es muy lindo. Uh-huh. La astrología lo que hace es, para mirar el temas de futuro, que sí se pueden hacer predicciones, Uh-huh. necesitamos mirar cómo es que los planetas se están moviendo constantemente en el cielo. Por ejemplo, esto que sucedió con la pandemia, independientemente de cuándo salgamos con este podcast, al final todos vivimos y todos estamos conscientes de que en 2020 estamos atravesando un cambio que nos vino a transformar la vida. Yo les decía en 2019 que 2020 iba a ser el año que iba a cambiar la historia del mundo. Y se los decía y una amiga con la que yo trabajaba todo el contenido en mis redes me decía, ay no, es que eso los va a asustar. Y yo le decía, es que de verdad, o sea, el mundo va a cambiar de una manera tan drástica. Obviamente no sabía cómo, no me imaginaba por dónde iba a llegar, pero sí le decía, esto va a pasar. ¿Por qué? Porque al yo observar como astróloga, y todos los astrólogos sabíamos que cuando Saturno, Plutón se juntaran en el cielo, que eso ocurre cada 35 años aproximadamente, pero a la vez se les uniera Júpiter y también se les uniera Marte, iba a haber una especie de colisión a nivel energético, a nivel planetario, que de verdad iba a generar un cambio brutal en cómo estábamos viviendo, porque todo eso ocurrió en el signo de Capricornio, y en este signo de Capricornio, cuando se juntan todos estos planetas, se da todo lo que tiene que ver con cambio de vida, cambio que tiene que ver con temas profesionales, los trabajos se vienen abajo, ¿no? Se Sí, empieza a cambiar totalmente. toda la reestructura. Y también, y si me voy a un nivel más macro, un tema de gobiernos fuertísimo, un tema de instituciones, un tema de economía, porque todo eso tiene que ver con el signo de Capricornio. Y al llegar Plutón, que es un planeta que literalmente da muerte, pero muerte de raíz, transformación profunda, nos dice lo que ya no funciona, lo que está podrido y lo que hay que sacar desde la raíz, junto con Saturno, que antes preservaba todas las instituciones, todo lo tradicional, y llega Júpiter también queriendo liberarnos de todo eso, y luego llega Marte también diciendo de ya es para ahora, rápido. Pues claro, yo sabía como astróloga que cuando pasara eso, algo se iba a mover muy fuerte en el mundo. Entonces, de eso van las predicciones, de saber cómo los cuerpos celestes, nosotros ya conocemos qué tanto se van a tardar en cada signo, por ejemplo, cuándo se van a dar las fases lunares, cuándo el Sol va a estar astrológicamente cerca, por ejemplo, de Mercurio, que se puede activar la comunicación. Cuando Mercurio se vuelve retrógrado, sabemos que la comunicación o temas tecnológicos pueden como empezar a generar algún tipo de confusión o de trabas. Y entonces todo eso sí nos sirve para predecir a nivel general, pero si eso además lo trasladamos a una carta astral, si además esas predicciones, esos movimientos los ponemos encima de una carta astral de una persona en particular, claro que podemos saber o claro que podemos revisar en dónde la persona va a tener ciertos cambios de vida, va a terminar ciertos ciclos, puede que sea más fácil que inicie ciertos procesos o ciertas relaciones, porque cada energía planetaria nos da
esta respuesta de qué es lo que se está activando. ¿Podemos nosotros arruinar, por ejemplo, una predicción que tú digas, pues se ve que esta empresa sí te va a funcionar bien, o sí se ve que eventualmente vas a tener una familia, vas a tener hijos, pero podemos hacer algo como para meter la pata y, ups, ya no me salió esta predicción que sí estaba buena, por ejemplo? Creo que yo cambiaría un poco la pregunta. Creo que yo diría, claro que tenemos la posibilidad de con nuestra energía planetaria generar magia, generar una nueva vida más linda, más que regarla. Creo que la regamos o creo que podemos desaprovechar energía disponible planetaria cuando no somos conscientes, cuando no nos conectamos con el universo, es decir, cuando no aprendemos, cuando no sabemos mirar las fases, cuando no tenemos este contacto de saber cuáles son las esencias que me integran, en dónde están mis retos de acuerdo a la posición de los planetas en mi carta astral. Entonces, si nosotros no sabemos mirar, no sabemos conectarnos con el universo, con nuestra carta, con el cielo, con los ciclos planetarios que están, independientemente que creas o que no creas, claro que podemos ser inconscientes y al ser inconscientes podemos desaprovechar oportunidades. Claro que, por ejemplo, lo pongo en una metáfora, si estuviera lloviendo, ¿no? en una carretera y tú no supieras que va a llover, es como si al no saberlo tal vez no preparas tu coche y no le revisas los frenos o tal vez das por hecho que tus limpiaparabrisas funcionan. Ajá. En cambio, cuando sí conoces que va a llover, sí conoces el clima astrológico, sí conoces cómo va a estar ese ritmo planetario, preparas bien tu coche, le revisas los frenos, revisas que tus parabrisas funcionen perfectamente y entonces, a pesar de que te acerques a una época tormentosa o a una época complicada, vas a tener las herramientas al menos para poder lidiar con ella y además darle una salida diferente. Y entonces la vida y el universo te comienza a premiar, te comienza a dar situaciones y te empieza a acercar a relaciones mucho más evolutivas y no para aprender desde el dolor, no para que entiendas por la fuerza. Eso está mágico, eso está esencial porque a mí hace poco me explicaron esto, ¿no? De tienes dos formas de aprender, por el camino del miedo o por el camino del amor. Y yo decía, no, pues yo creo que sí, de repente sí me he ido por el camino rudo, ¿no? Que bueno, el miedo, sí, exacto, que el miedo comprende obviamente el dolor, la ira, pues el sufrimiento, pues todo eso, ¿no? O sea que ya dicen que lo contrario del amor es justo el miedo. Entonces, podríamos decir que hay dos herramientas dos formas muy útiles de usar, digamos, la astrología. Una sería conócete a ti mismo, conoce tus puntos fuertes, tus áreas de oportunidad, con qué filtro ves la vida. Y la otra utilidad sería qué energía disponible tenemos ahora mismo, o sea, año con año, para poder, digamos, subirnos a la ola tal y como vienen y cuando venga esa tormenta, ver cómo le hacemos para no llevarla de forma tan sufrida, ¿no? Exactamente, exactamente. Bien, la astrología, como bien lo resumes, la carta astral sirve para temas de autoconocimiento, pero sobre todo para despertar el potencial, porque hay muchas cosas de tu carta astral que te aseguro que ni siquiera has identificado y hay otras que tal vez no has llevado al nivel máximo, ¿no? Entonces, para eso te ayuda la carta astral. Y algo que se conoce como retorno solar, que eso tiene que ver con una carta que te ayuda un poco a predecir o a ver, más que predecir, no me gusta mucho la palabra, más bien a mirar por adelantado cuál es la energía disponible que va a haber, es justamente este retorno solar para saber durante un año, de cumpleaños a cumpleaños, cuál es el tipo de energía que te va a acompañar, qué tipo de oportunidades se van a abrir para ti en ese año, qué tipo de retos también se van a presentar y cómo te puedes preparar de una mejor manera para enfrentarlo. Además de algo que se llama, que es independiente a ese retorno solar, tránsitos planetarios, que es lo que podemos incluso vivir día por día, mes por mes, semana por semana, al mirar cómo se van moviendo los cuerpos celestes, qué influencia tienen en general y después cómo esa combinación que está sucediendo ahí arriba, a mí en lo particular, me afecta en algo porque me activa un botoncito, un planetita de mi propia carta astral, de mi propia radiografía cósmica. Entonces,
sí, es de autoconocimiento, pero también de preparación para el futuro. Pero, por ejemplo, temas de cuándo es buen momento para tomar un compromiso, tipo, cuándo es buen momento para casarte, cuándo es buen momento para tener un hijo, cuándo es buen momento para iniciar una empresa, cuándo es buen momento a lo mejor para mudarte, o bueno, ahora, por ejemplo, que hablábamos del tema del trabajo, mucha gente está planteándose salirse de donde está, irse a vivir a otros lugares, probar en otros países, o incluso, me gusta dibujar, por ejemplo, ¿merece la pena que me dedique a dibujar o es casi que sueño guajiro? O sea, Sí, claro. Justo la astrología no se limita, no tiene una sola forma de darte esas respuestas. Para revisar algo en particular, por ejemplo, ¿cuándo te conviene establecer una sociedad? Llámese matrimonio, llámese empresa. okay. ¿Cuándo te conviene iniciar un proyecto? Necesitamos mirar tu carta natal, tu carta astral, y ver los tránsitos. Pero si lo viéramos a un nivel más general, para que a todos nos funcione y que ahorita todo el mundo diga, ok, lo puedo aprovechar, es, por ejemplo, voy a dar momentos claves. En lunas nuevas, en la fase de luna nueva, uno puede intencionar, uno siembra proyectos. No es el momento para darlos a conocer, pero es un buen momento para comenzar a ver de qué va ese proyecto. Porque ahí estamos más... Eso, sea tu carta como sea, o sea, eso Sí. solamente con la luna lo podemos ver. Okay. Sí. Bueno, y qué bueno que lo preguntas. Eso se puede ver con cada fase lunar independientemente de tu signo zodiacal, aunque si miramos la fase lunar en la que tú naciste, eso nos va a arrojar una información brutal, que voy a hacer un taller de eso y al final te cuento, está muy, muy bueno, pero Okay. las lunas, independientemente del signo, nos ayudan a eso. La fase creciente para darle mayor forma al proyecto, para nutrirlo o a la relación o a lo que sea, es un momento en donde estamos con mayor energía. La luna llena para socializar y para ya arrancar un proyecto. Yo siempre les digo, si quieren iniciar un taller o si quieren iniciar un proyecto, háganlo, o sea, ya llévenlo al público en luna llena. Esa fase ayuda a que seamos muy visibles, a que haya fama con ese proyecto, a que la gente nos conozca. Una luna menguante ayuda a depurar, a, por ejemplo, hacer detox, una dieta, ¿no? Desde cuestiones así hasta cosas mucho más profundas que te digo. Eso lo veremos en ese taller. Un Mercurio retrógrado, por ejemplo. Cuando hay Mercurio retrógrado, no es recomendable firmar contratos. No es recomendable hacer acuerdos. No es recomendable tampoco lanzar demasiada comunicación o generar proyectos que empiecen desde cero. Es un momento para retomar, es un momento para introspectar, porque lo que se empiece ahí probablemente genere después muchos conflictos, muchas trabillas, ¿no? Si nos vamos tal vez a un tema más personal, claro que en astrología podemos mirar qué tipo de profesiones, qué tipo de vocaciones incluso van más con nosotros y por supuesto cómo esa vocación puede ayudarme a generar abundancia, cómo puedo conectar esa actividad que amo con eso. Ándale, esa está buena. O sea, eso lo podemos ver en nuestra carta. O sea, si estamos dudosos de no sé si pintar o bailar o cantar, de repente eso lo podemos esclarecer. 100%. Y tal vez sí vaya por ahí tu camino de pintar, de bailar o de lo que sea, pero hay ciertos momentos en donde no se recomienda dejar un trabajo, ¿no? Por decirlo así, un trabajo más formal o que te dé seguridad, dependiendo de cómo Saturno por ahí está en tu carta. Por poner un ejemplo, hay que ver muchos factores, pero también hay que revisar los momentos óptimos para hacer ese tipo de cambios. Ojo aquí, y esto se los digo con mi experiencia, yo siendo astróloga, yo no es que viva todo el tiempo mirando y a ver hoy, si no, no tomo una decisión y si no, no hago. Hay muchas veces que me conecto con el corazón, pero si nosotros aprendemos a escucharnos un poquito y a empezar a conectarnos, aunque sea de una manera simple con el cielo, la respuesta ya va a venir muy intuitiva. Nosotros sabemos que la energía ahorita está bajita, mejor no lo hago. Entonces, sí revisar, yo siempre recomiendo revisar a nivel básico para alguien que va comenzando las fases lunares, cómo se van sintiendo con ellas, qué va pasando afuera, los mercurios retrógrados, ¿no? Los Venus retrógrados en este caso que acabamos de tener, y las estaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando está el solsticio de verano, el solsticio de invierno o el equinoccio de primavera y el equinoccio de verano. Perdón, el equinoccio de primavera y de otoño. ¿Las estaciones del año también? También. O sea, pero ¿cuándo? ¿Cuando hay el cambio o según la estación pasan cosas distintas o cómo? Fíjate, cuando hay un equinoccio de primavera,
El día del Ujú. equinoccio, nosotros como astrólogos hacemos una carta astral del momento preciso en el que se da el equinoccio y podemos mirar cómo va a estar la energía de los próximos 3 meses que engloba esa estación. Ah, wow. O sea, que uno puede ir contigo y decir, a ver, ¿cómo va a estar para mí en concreto este equinoccio? Sí, en general es una energía general para todos, más bien. Ah, para todos. Ajá. Ah, ok. Entonces, Ah, de acuerdo. eso funciona muy bien. Y creo que te digo, creo que las fases lunares son un buen punto de partida. Creo que también dentro de nosotros vivimos las estaciones. Por ejemplo, hay momentos en donde nosotros estamos en nuestra primavera zodiacal, que es justo cuando nuestra vuelta al sol se completó, cuando acabamos de cumplir años. Entonces, es como Ujú. si para nosotros fuera la primavera, todo empezara a florecer, nos sintiéramos con más energía, pero por ejemplo, justo un mes y medio aprox antes de nuestro cumpleaños estamos en nuestro invierno. Estamos en una fase en donde si tú te empiezas a observar y empiezas a mirar qué pasó o qué pasa año con año, un mes y medio antes de tu cumpleaños, vas a sentir que tu energía baja, que más bien está cerrando un ciclo y toca hacer eso. Entonces, cuando nosotros nos alineamos con los ritmos naturales del universo y de nuestro universo personal, uff, magia, magia, magia sucede. Una cosa que siento que nos jala muchísimo a tus seguidores en redes es cuando dedicas un tiempo, un live o publicaciones a hablar de cada uno de los signos por diferentes motivos, pero realmente es tan acertado todo lo que cuentas que yo a veces salgo con los pelos así de punta de esta mujer tiene cámaras en mi casa. Bola de Entonces, cristal. exacto, o sea, sí me gustaría que pudiéramos darle algo a cada uno de los signos del zodíaco de lo que del campo que tú decidas. No sé qué aspecto nos quieras hablar de cada uno antes de terminar. Sí, tal vez como, bueno, de entrada agradecerte porque, wow, cuántos piropos he recibido de tu parte. Muchas gracias, desde el corazón los recibo y sabes que es mutuo, sabes que cuando yo te escuché hablar de tarot dije, wow, ella es de mi estilo. Me gusta porque no es la persona que te dicta sentencias, sino es alguien que te ayuda con la energía disponible a hacer algo, ¿no? Entonces, es Exacto. correspondido, Nos Sandra. dejamos tarea. Muchas gracias. Yo estoy feliz de que nos estés contando tantas cosas y estoy con los ojos así como búho, alucinando. Pero bueno, ahorita todavía tenemos un par de sorpresitas que dar, pero vamos a cerrar como con la parte de contenido con esta tanda de información para los signos. ¿Qué nos quieres contar? Definitivamente creo que para hacer algo muy breve, voy a empezar tal vez con una especie de una palabra o una frase de lo que cada signo es en esencia, pero también de lo que necesita aprender. Ok. Ujú. En el caso de Aries, en esencia es valor, es coraje, es impulso, es emprendimiento. Entonces, si eres Aries, hay que conectar con eso y si no, júntate con un Aries si te falta eso para aprenderle esas cualidades, para que se contagien. Pero un Aries también necesita aprender a asumir responsabilidad, porque cuando algo no le sale bien, porque cuando algo se equivoca, siempre tiende a enojarse y a culpabilizar a los otros. Entonces, ese sería el área de Ujú. trabajar para un Aries. A nivel muy, muy general, insisto, la carta astral no es un horóscopo, esto solo es una probadita del signo, pero hay que ver lo demás. Pero bueno, para fines prácticos, Ok. Tauro viene con una esencia que de alguna manera busca materializar las cosas, busca darle forma a una idea, tal vez a un impulso. Tauro tiene la capacidad de, con paciencia, cuidar a que esa plantita comience a germinar. Y Tauro viene a generar abundancia y a conectar o ayudar a conectar a los demás signos zodiacales con el placer, a enseñarles qué rico dormir, qué rico comer. Lo que necesita aprender Tauro es a ser más flexible, a trabajar con el tema del apego, porque una vez que elige una cosa o una relación es bien complicado que se mueva de lugar y también que eso tiene que ver con la parte de terquedad, ¿no? Wow, me acabas de describir a un Tauro muy cercano. Ok, ok, no digo más. Eso empieza a pasar, dices, claro, ya entendí con Claro, esta persona. sí. Géminis, por su parte, tiene una esencia de buscador. Es alguien que es inquieto, que dentro de sus características esenciales está el movimiento, el ir de un lado a otro, el conocer distintas cosas, el conectar gente, el tener información, el que nos viene a ayudar a que estemos enterados de lo que pasa afuera.
pero en su parte de aprendizaje, en su parte primitiva, tiene que trabajar con el chisme, tiene que trabajar con temas de superficialidad, con temas de dispersión, porque al estar en todo a veces está en nada, ¿no? O no profundiza o cae en ese tipo de vicios. Entonces es algo que Géminis sí viene a conectar tanto información, te viene a pasar el contacto de otra persona que después te va a ayudar, te viene a enseñar tal cosa de una manera muy fácil, pero ya le falta esa profundidad. Ok. En el signo Cáncer, por ejemplo, la esencia es una esencia muy emocional. Cáncer viene a enseñarnos a los demás signos a sentir, a poder no negar ningún sentimiento, sino aceptar toda la gama de sentimientos, toda esta parte que nos ayuda a conectar con otros, a sentir empatía, pero también viene a trabajar en su tema primitivo, la dependencia. La dependencia, el chantaje, ¿no? Ay, sin ti no puedo hacer nada, y es que tú... Cuando me muera ya me extrañarán. Esa también me la sé de Cáncer. Aguas, Sandra, aguas, porque aquí hay una Cáncer muy sensible. Ay, perdón, no me acordaba. Y mira que soy sensible. No, pero tú estás muy trabajada ya, seguro. Pues de repente me sale ahí lo cangrejita primitiva, pero justo de eso se trata, de seguir. Claro. Ok, con Leo hay la esencia principal. Leo nos viene a enseñar al mundo que cada uno de nosotros merecemos brillar, que tenemos las cualidades dentro de nosotros, sin querer copiarle a nadie, que nos hacen alguien atractivo ante los ojos de otros. Leo nos empieza también a enseñar la seguridad de sí mismos, ¿no? Y lo que necesita trabajar primitivamente Leo es el egoísmo y el capricho, porque en ese querer ser yo, solamente yo, el centro de atención, así tenga que hacer un berrinche para que me pelen, lo hago. Con el signo Virgo, en este caso, en la parte más bonita, Virgo nos viene a enseñar que todo tiene un orden, que cada cosa va en su lugar, que los procesos son importantes y que la atención al detalle también cuenta, que eso hace que las cosas realmente sean de calidad. Pero lo que viene a trabajar en su lado primitivo es la parte de la obsesión a la autocrítica, de la obsesión a lo que está mal, al defecto. En el caso de Libra en su parte más esencial nos permite conocer que podemos ser diplomáticos con los otros, que es importante que no solo nos veamos a nosotros mismos, sino que tomemos en cuenta a la persona que tenemos enfrente, que podamos estar conectados con temas también de respetar ciertos roles sociales para la convivencia, pero también nos viene a decir en dónde nosotros caemos en superficialidad por todo el tiempo mantener una apariencia elegante, una apariencia de caerle bien a todo mundo. Entonces, eso es lo que nos viene a representar. La energía de Escorpio, en su parte más bonita, nos viene a ayudar a aceptar la muerte como un proceso natural de la vida. Y no me refiero solamente a muerte física, me refiero a dejar ir, a soltar aquello que ya no funciona para darle paso a algo que realmente vale la pena. Sin muerte realmente no hay vida, pero en su parte primitiva viene a trabajar esa parte desconfiada, esa conexión hacia lo destructivo sin razón, ¿no? Híjole, saca tus cámaras de mi casa. Basta. Prometo. Sagitario, por su parte, viene a enseñarnos que hay que ver como el mapa general, que no hay que quedarnos solo en conceptos demasiado básicos. Sagitario nos ayuda a invitarnos a la aventura, a explorar el mundo, a que no nos cuenten solamente la teoría, a ir a vivirlo, a aventurarnos. Y en su parte más primitiva nos viene a enseñar a que cada exceso también tiene una consecuencia. Y también a que necesitamos tener un estilo de vida que sea congruente con lo que predicamos, porque de repente no, esa parte ahí se suelen un poco perder. Los Capricornio, por su parte, la esencia más bonita es poner orden, planificar, son personas que alcanzan sus metas porque saben que para alcanzar algo también hay que esforzarse y a veces sacrificar ciertas cosas, pero saben que después las pueden tener como una recompensa, incluso tendrían el doble a nivel en todos los sentidos, pero en su parte más primitiva
vienen a soltar temas igual un poco como la desconfianza, pero sobre todo el tema del materialismo y también la parte del abandono, de la parte solitaria, en donde ellos se aíslan porque no confían en nadie y porque son muy orgullosos y la soberbia. Y por último, con estos dos signos cierro, Acuario viene en su parte más bonita a enseñarnos que todos somos parte de la humanidad, que todos sin depender de nuestra clase social, el tema económico ni cualquier otra cosa, todos pertenecemos a este tejido y que si a ti te va bien, a mí me va bien y que si puedo ayudar a un grupo de personas que lo necesitan, eso va a generar una sociedad más humana, más bonita, más saludable y en su parte, por supuesto, primitiva, Acuario viene mucho, mucho, mucho a darse cuenta que la anarquía, la rebeldía sin sentido tampoco son buenas, así como el no seguir órdenes al pie de la letra que no valen la pena, tampoco el a todo decir no, el no pertenecer, el no encajar en ningún lado, eso tampoco lleva a ninguna parte también Claro. evolutiva, ¿no? Y Piscis, por último, es una esencia que nos ayuda a conectar con el todo, con la espiritualidad o con lo sutil a través del arte, a través de la imaginación, a través de la energía. Piscis nos dice que hay que también conectar con el dolor de otros para poder empatizar, pero sobre todo nos dice que todos estamos también unidos y en esta unión necesitamos ser compasivos y en su parte más primitiva viene a trabajar el tema de la víctima y todo lo que tiene que ver con la falta de límites. Se confunde tanto con otros, se fusiona tanto que se termina perdiendo, se termina evadiendo a través de situaciones muy caóticas. Wow, entonces ahora podríamos incluso combinar la información que nos acabas de dar de nuestro signo con nuestro ascendente. ¿Eso sería válido? Sí, definitivamente, sí, sí. ¿Y alguno pesa más que el otro o tenemos componentes de ambos? El sol en astrología es la esencia a desarrollar, es como decir, ok, si eres semillita de manzana, le voy a dar los cuidados que una manzana requiere, le voy a preparar el suelo para que obviamente ese árbol sea frondoso, pero el ascendente tiene que ver justamente con el tipo de terreno, ¿no? Tiene que ver con el tipo de filtro, tiene que ver con el tipo de cómo interacciono un poco con el mundo, cuál es mi impresión hacia la vida, la impresión que también genero en otros y el ascendente se vive de manera particularmente fuerte de los 0 a los 35 años. Y el sol, ya con esa experiencia que traemos del ascendente, porque el ascendente es nuestro filtro, el ascendente tiene que ver mucho con lo que vivimos en la infancia, entonces se supone que a los 35 ya tendríamos que estar aprendiendo qué es mío, separar lo que viene de familia y comenzar a desarrollar de una manera más independiente y más consciente mi propia esencia, que es mi sol. Ok. Nos ibas a contar de un taller que vas a dar y nos vas a dar una sorpresa también. Sí, 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 sí. Cuéntanos. Se viene un taller buenísimo sobre la luna que se va a llamar Fases Lunares y la Magia Femenina. Está buenísimo. Se viene, todavía no sé si para finales de julio o la primeritita semana de agosto, ya por ahí les voy a estar confirmando en mis redes sociales, pero vamos a estar hablando justamente sobre cómo podemos aprovechar cada fase lunar en nuestra vida cotidiana a nivel práctico, pero también cómo cada fase lunar como mujeres dentro de nuestra ciclicidad podemos darle cierto enfoque en nuestra vida y podemos aprovechar esa energía para sentirnos mejor con esta energía que es maravillosa, que es súper diferente a la masculina, pero a la vez complementaria. Y también vamos a revisar algunos otros temas que se van a unir con meditaciones, que se van a unir con alguna información súper astrológica sobre las lunas, signos lunares, etcétera. Pronto les cuento más. Y les quiero regalar a todos los alquimistas 2 entradas para el taller. Va a ser un taller buenísimo y además de eso, un estudio astrológico personalizado como tercer regalo. El 3 es un número mágico, es la Trinidad. ¡Qué Y bonito! este estudio astrológico personalizado es un poco lo que hablábamos al principio. No es una sinastría, pero sí a través de ese estudio vas a poder conocer en dónde está tanto tuyo como de tu pareja, si es que tienes
tu signo lunar, es decir, tu concepto de amor, tu Venus, qué es lo que a cada uno los engancha a nivel más sensual, más de atracción, más de placer. También ver cuál es el filtro de la realidad, cuál es este ascendente y cuál es la esencia de cada uno, cuál es su sol. Entonces está buenísimo también. Regalazos, 2 entradas para el taller Fases Lunares y la magia femenina y un estudio astrológico personalizado para saber cómo vives el amor. ¡Wow! Son 3 regalos, número mágico, y los alquimistas más rápidos se lo van a ganar siendo suscriptores primero de losalquimistaspodcast.com, y los que son suscriptores nos pueden mandar un correo electrónico así corriendo y diciendo yo quiero el estudio astrológico o yo quiero la entrada al taller. Los primeros son los que se lo van a llevar porque solo hay 3, así que apúrense. Si ya son suscriptores, simplemente mándennos el mail y tan contentos. Mar, necesitamos conocer tus redes sociales para ver todo tu increíble y maravilloso contenido. Sí, mis redes sociales me encuentran como @mar, o sea, literal mar como tipo de océano, Godoy con Y y una L al final, margodoy.mx en Instagram. Y igual los ganadores y las personas que quieran participar, nada más les pido que también me vayan siguiendo para que también puedan participar en esto. Exacto, tienen que ir a seguir las redes de Mar, nos mandan captura de pantalla en el mail donde podamos comprobar que efectivamente ya la siguen, y entonces los primeros que lleguen a pedir su regalito, pues son los que se lo van a llevar, y luego yo te mando copia del mail, Mar, para que tú les puedas hacer acreedores de estos regalos, ¿te parece? Con todo el gusto y con todo el amor del universo. Mar, querida, ha sido todo un gusto, muchísimas gracias por estar aquí hoy con los alquimistas. Claro que sí, hermosa. Te mando un beso a ti y a todos los alquimistas que nos escuchan. Síguenos en redes sociales, @losalquimistaspodcast. Los Alquimistas Podcast. Si quieres contenido exclusivo y ser parte de la comunidad, entra en losalquimistaspodcast.com. Hasta el próximo episodio de Los Alquimistas.